El otro día fui al súper a buscar condimentos para experimentar un poco con la comida y finalmente probar si funciona mi obra social. Entonces, buscando una golosina, encontré un alfajor nuevo de chocolate y dulce de leche. Y resulta que era muy rico y yo no tenía idea de que existía. Me fijo y en el papel decía edición limitada. Por eso os quiero decir, detectives, 3 lecciones. Si pueden gastar en un gusto, háganlo, aprovechen las oportunidades que tienen en la vida y entiendan que el universo es tan vasto que hay cosas más allá de lo que ustedes puedan entender. El universo, como la suerte del Tata Martino en las finales, es una de esas cosas que van más allá de nosotros. Está tan lejos que andá a saber qué cosas pasan ahí. Capaz estamos solos en medio de todo este quilombo, como de la Rúa en el 2001, o capaz no. Muchos creen que hace miles de años que los extraterrestres que viven en el universo nos visitan. Muchos otros creen que nosotros mismos lo somos y otros, los del cable, están convencidos de que son dioses. Hoy vamos, ustedes y yo, y quién más sino hablar de la más clásica de las historias extraterrestres. El incidente o accidente de Roswell, o cómo la caída de un plato volador desató un sinfín de conspiraciones en plena Guerra Fría. Teatro Mercury en el aire. A finales de los años 30, con la tele en pañales, el radioteatro dominaba el entretenimiento mediático. En 1938, la CBS le ofreció a un actor de 23 años llamado Orson Welles adaptar distintas novelas clásicas al formato. Le aceptó, y por el ciclo pasaron Drácula, La Isla del Tesoro o El Conde de Montecristo. Cada semana una historia distinta. Resulta que una noche de otoño, cuando tocó la hora de armar el radioteatro para La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, los productores decidieron ir un poco más allá. En busca de darle más pimienta, relataron los eventos del libro en formato de noticiero, con una descripción un poco más gráfica y detallada. Si bien Wells avisó que se trataba de una dramatización al principio y al final, muchos radioescuchas que entraron tarde pensaron que era un noticiero real, y sembrando el pánico en Nueva York y Nueva Jersey ese 30 de octubre de 1938. El evento cambió para siempre la historia de la comunicación de masas y puso la idea de los extraterrestres en el imaginario colectivo yanqui. Un año después iba a empezar la Segunda Guerra Mundial, pero esa es otra historia. Pasó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos salió victoriosa y como siempre ya estaban pensando en la próxima guerra, como quien piensa en el próximo Mundial de Fútbol. En este contexto de teles muy primitivas y música de jazz, y después de miles de vueltas empieza la historia que nos trae a este archivo. Más bien, en el estado de Nuevo México, que es como el viejo México pero nuevo, en esa noche de verano de 1947, llovía sobre mojado en el rancho Foster, a 50 kilómetros del pueblo de Roswell, con rayos y truenos y todo el chiste. Hasta que de pronto un sonido descomunal retumbó en el ambiente tranquilo de la granja de William McBrazel. McBrazel, a la mañana siguiente, salió a hacer sus quehaceres cuando se encontró con un desparpajo de restos metálicos que no podía entender de dónde habían salido. Una especie de objeto gris del tamaño de una mesa, con papel de plata, cintas de scotch con diseños florales y vadillas de madera, pero sin un motor convencional. Sin entender un carajo y pensando en un accidente de avión, Brazel llamó a las autoridades. Del sheriff de Roswell, el chiste corrió hasta llegar a la inteligencia de Estados Unidos, que llegó al rancho a ver los restos. El 8 de julio, autoridades de la base aérea de Roswell dijeron que el grupo de operaciones 509, del que vamos a hablar más adelante, había recuperado un plato volador que había aterrizado cerca de Roswell. La prensa enloqueció, fue el origen de un mito. Sudando y preocupados como un cocodrilo de una fábrica de carteras empezaron las investigaciones. Las autoridades trasladaron lo que quedaba del artefacto a la base Carswell, en Fort Worth, Texas. Ahí se atajaron diciendo, y temblando mientras lo decían, que era un globo aerostático de medición climática que llevaba uno de sus radares.
Cuando se metió el FBI, lo describieron como un disco hexagonal, llevado por un globo por cable de unos 6 metros de diámetro, que parece un globo del tiempo con un radar, pero la base no encuentra ninguna evidencia para decir esto. A diferencia del trinomio cuadrado perfecto, recorda esto para más tarde. Los globos aerostáticos elevan instrumentos de la atmósfera para traer información sobre el viento, la temperatura y la humedad, y la presión atmosférica usando una especie de radiosonda. El 9 de julio, unos días después del incidente, la prensa hizo oficial que la base aérea de Roswell había recuperado un globo para medir el clima. Listo, misterio resuelto. Pero no, todavía hay mucha cinta scotch con diseños florales para cortar sobre esto. Avancemos sobre algo que estaba pasando más o menos al mismo tiempo. En 1947, el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, tomó ciertas decisiones para que no avance tanto la influencia de la Unión Soviética y el comunismo de Stalin, que buscaban, según ellos, desestabilizar a los Estados Unidos y crear una guerra nueva. Como los rusos pensaban lo mismo de sus pares yanquis, esto llevó a una guerra de egos, propaganda, influencia y espionaje entre las dos potencias. Y eso es justamente de lo que vamos a hablar ahora. El proyecto Mogul fue una operación en su momento secreta de las Fuerzas Armadas norteamericanas. La idea era volar micrófonos en globos que buscaban detectar ondas sonoras generadas por los test nucleares de la Unión Soviética. La verdad es que el proyecto era caro y no tenía mucho sentido. Mogul usaba globos muy parecidos al que cayó en Roswell. La diferencia con un globo atmosférico es que el aparato del proyecto Mogul era bastante más grande y tenía materiales bastante más raros que cinta scotch con diseños florales. Es el predecesor del proyecto Genetrix, que Estados Unidos usó para espiar a la China comunista, a la Unión Soviética y a sus satélites, y que funcionó un poquito mejor. En 1994, terminada la Guerra Fría, las autoridades yanquis confirmaron que el globo que chocó en Roswell no era uno cualquiera sino el globo NU-4 del proyecto Mogul. No estaba bien visto que Estados Unidos admitía públicamente que espiaba a la Unión Soviética, es decir, es como pedir que te busquen mientras jugás a las escondidas. Los ufólogos aún así seguían sin creerse todo el cuento del gobierno yanqui. Para el ufólogo Kevin Randle, los vientos en ese momento estaban volando para el lado contrario, y no habían podido arrastrar el globo para que cayera en el rancho Foster. El profesor Charles Moore, quien había trabajado en el proyecto, tampoco creía que una de sus queridas criaturas se había estrellado en Roswell. Moore hizo cálculos para los vuelos 4, 5 y 6 del proyecto con los datos de vientos de 1947. Nunca encontraron los restos de 5 y 6, pero si en Roswell no había caído 4, entonces 4 tenía que estar muy cerca de ahí. Ya hablamos de la base aérea de Roswell, ¿no? Hogar de la única base en el mundo que se supiera que tenía un escuadrón de bombas atómicas, el Grupo 509. Otra de las ideas que los conspiracionistas propusieron fue que los de la base inventaron lo del plato volador o lo del globo para no admitir que habían perdido una jodida arma. Pero, a pesar de todas las amenazas del circo y los numeritos, para 1947 el país de McDonald's no tenía armas nucleares, por habérselas gastado en destruir a Japón, mientras los ponjas estaban convencidos de que fueron los rusos. Los 70s. El ocaso de la posguerra, el momento de bailar el disco con John Travolta y ver a Nixon y Gerald Ford, presidentes de los Estados Unidos, hacer cantidades soberbias de papelones. Las cosas del espacio estaban pasando de moda, y el Ford Pinto humillaba los estándares de calidad de los autos yanquis, explotando sin razón, pero esa ya es otra historia. Roswell desapareció por un buen tiempo del imaginario norteamericano hasta esta época, donde de la nada volvió en forma de películas, libros, muñequitos, calzoncillos, teorías conspirativas, fake news, mitos y leyendas.
fines de los 70, desfilaban testigos oculares sobre el accidente de Roswell que se habían callado durante los primeros 30 años. La razón, la época de oro de la sana conspiración esotérica. Claro que estamos hablando de una generación influenciada por una o más décadas de éxitos legendarios de ciencia ficción como Viaje a las Estrellas, La Guerra de las Galaxias, Doctor Who, 2001 Odisea en el Espacio o Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Stanton Friedman era un físico nuclear y ufólogo profesional que encabezó la investigación civil por el incidente de Roswell. El tipo era un capo en el asunto, publicando cerca de 80 papers y dando charlas sobre el tema en 600 universidades. Para Friedman, el incidente de Roswell sí fue extraterrestre. Él cree que hay evidencia de que la Tierra está siendo visitada por vehículos inteligentes extraterrestres, algo así como nuestras ondas, nuestras en el sentido de humanas, Voyager y Pioneer, pero extraterrestres. En 1978, Friedman entrevistó a Jess Marcel, la única persona que públicamente sabíamos que había acompañado los restos del aparato de Roswell. Marcel declaró a Friedman que ellos mismos habían armado todo el circo para que la gente se creyera que era un globo y se olvidara de todo el asunto. Pero todos ahí sabían que eso no era así. El Dr. Edgar Mitchell, originario de Roswell y astronauta del Apolo 14, también dijo que Roswell fue un verdadero incidente relacionado con extraterrestres. Mitchell era astronauta, así que debió haber tenido acceso a secretos jugosos. El mismo sexto hombre de la Luna dijo que había intentado investigar Roswell en sus días de gloria, pero que las mismas autoridades no lo habían dejado. Hasta el Pentágono llegó, pero ahí también le cerraron la puerta en la cara. Muchas veces, Mitchell aseguró que los gobiernos ocultan la verdad y que los extraterrestres nos visitan todo el tiempo. Información obviamente desmentida por la NASA. Los ufólogos todavía sostienen que no solamente una nave alienígena se estrelló en Roswell, sino que hubo cuerpos extraterrestres. En 1995, un corto de 17 minutos en blanco y negro fue estrenado, montando una autopsia secreta de un extraterrestre fallecido en Roswell, hecha por el ejército de Estados Unidos. En 1995, un corto de 17 minutos en blanco y negro fue estrenado, mostrando una autopsia secreta de un extraterrestre fallecido en Roswell, hecha por el ejército de Estados Unidos. Roy Santilli, el divulgador, lo presentó como un filme totalmente auténtico. Obviamente, para los conspiranoicos esto es algo que el gobierno de Estados Unidos ocultaría bajo 7 llaves. En el año 2006, Santilli admitió que su filme es una restauración de una verdadera autopsia alien que vio en 1992, pero que el filme estaba tan deteriorado que ya no podía mostrarlo. Dijo que el corto tiene un par de frames del original, de 4 minutos, pero nunca dijo cuáles. Si este corto original realmente existe, y en caso de existir si es real, es un misterio del mundo de Lost Media. Si los extraterrestres están en la Tierra o no, es y sigue siendo un misterio, detectives. ¿Ustedes qué piensan? Déjenme su opinión abajo, suscríbanse, denme like, síganme en las redes sociales y nos vemos en el próximo archivo.